En la Roma del siglo VI, una ciudad que aún respiraba el eco de su gloria imperial, pero que empezaba a desmoronarse bajo el peso de la decadencia, el hambre y las invasiones, una mujer caminaba entre sombras y ruinas, llevando en su interior una luz que ni el caos ni la guerra podían apagar. Esa mujer era Silvia de Roma, hoy conocida como Santa Silvia, madre de uno de los más grandes padres y doctores de la Iglesia, San Gregorio Magno. Su historia no se escribe con los tintes del poder, ni con los trofeos del heroísmo visible, sino con el trazo silencioso de la fidelidad cotidiana, de la ternura fuerte, del sacrificio oculto que transforma el mundo sin hacer ruido. Roma en aquella época no era la ciudad esplendorosa de los Césares, era una urbe herida. Las invasiones lombardas amenazaban sus muros. La peste, el hambre y la pobreza se extendían por sus calles. Las antiguas familias patricias veían desvanecerse su influencia y fortuna. En medio de ese panorama sombrío, el Imperio Romano de Occidente ya no existía, y el nuevo orden que emergía estaba lleno de incertidumbre. Pero, como en toda época de oscuridad, Dios suele esconder sus milagros en corazones silenciosos. Y fue en uno de esos corazones, el de una mujer noble llamada Silvia, donde comenzó a gestarse una historia de esperanza. Los documentos históricos no son abundantes sobre su vida, pero los pocos que existen bastan para delinear su figura con la luz de la virtud. Nació hacia el año 515, probablemente en Roma o en Sicilia, las fuentes difieren, en una familia cristiana de rango elevado. Su educación, propia de la nobleza de aquel tiempo, combinaba refinamiento cultural con una profunda formación espiritual. Desde joven se distinguió por una sensibilidad religiosa poco común. Amaba el silencio, la oración y la lectura de las Escrituras. No buscaba la vanidad del reconocimiento, sino la discreción del servicio. Aquella juventud, envuelta en promesas sociales y privilegios, fue también la antesala de una misión más alta: ser madre de un hombre destinado a guiar a la Iglesia universal. Silvia contrajo matrimonio con Gordiano, un patricio romano, funcionario del gobierno, perteneciente a la antigua y distinguida gens Anicia. Era una familia conocida por su fe, su compromiso con la Iglesia y su influencia en los asuntos públicos. Juntos formaron un hogar que, más que un refugio de poder, se convirtió en un santuario doméstico. La casa familiar se levantaba en el clivo Escauri, en la colina del Celio, uno de los lugares más antiguos y nobles de Roma. Aquel espacio, entre jardines, mosaicos y altares, no sería un palacio de ambición, sino una escuela de virtud. Allí, bajo la mirada amorosa de sus padres, nació Gregorio alrededor del año 540, en una Roma que todavía intentaba sobrevivir entre el derrumbe del pasado y la esperanza del futuro. Desde el principio, Silvia entendió que la maternidad no era un privilegio social, sino una vocación divina. Criar un hijo en un tiempo de caos exigía más que enseñanza, exigía fe. Gregorio creció viendo en su madre el ejemplo de una mujer que oraba antes del amanecer, que distribuía pan entre los necesitados, que consolaba a los enfermos y que enseñaba con su ejemplo el valor de lo eterno sobre lo efímero. No era raro verla arrodillada ante el crucifijo, rezando por su hijo y por la ciudad. Su vida doméstica se había convertido en un altar, pero más allá de la dulzura y la ternura materna, había en Silvia una fortaleza espiritual inquebrantable. Vivía en un tiempo donde las mujeres, especialmente las de clase alta, estaban llamadas a representar el decoro y la tradición familiar. Sin embargo, ella comprendió que la verdadera grandeza de una mujer no reside en la sangre que hereda, sino en la fe que transmite. Su amor por Dios superaba los límites del protocolo y el orgullo social. Mientras otros se desesperaban por conservar su posición, Silvia ponía su esperanza en el reino que no pasa. Su hogar, además de ser cuna de un futuro papa, era también un refugio para los pobres. En las fuentes antiguas se narra que, aún antes de enviudar, Silvia destinaba parte de los bienes familiares para ayudar a los más necesitados. Ella misma supervisaba la distribución de alimentos, invitando a los hambrientos a su mesa, sin distinción ni juicios. El rostro de Cristo se esconde en cada mendigo, decía según una antigua tradición. Y en aquella Roma donde los templos antiguos se derrumbaban, su casa se convirtió en uno nuevo, levantado no de mármol, sino de misericordia. Cada decisión de Silvia tenía una dimensión espiritual.
No era una mística retirada del mundo, sino una mujer profundamente consciente del sufrimiento humano. En sus oraciones diarias pedía fortaleza para su esposo, discernimiento para su hijo y compasión para ella misma. Su fe era práctica. Se traducía en gestos, en miradas, en obras pequeñas y persistentes. A menudo visitaba las basílicas de Roma, especialmente las dedicadas a San Pedro y San Pablo, donde permanecía largo tiempo en silencio, dialogando con Dios en el lenguaje de la contemplación. Era en ese silencio donde su alma se fortalecía. No era el silencio del vacío, sino el silencio fecundo del encuentro. Ese silencio que no evade el mundo, sino que lo sostiene. En ese espacio interior, Silvia escuchaba la voz divina que le pedía preparar el corazón de su hijo para un destino mayor. Años después, cuando Gregorio fue elegido papa, él mismo reconocería que las raíces de su fe y de su compasión estaban en la vida orante y ejemplar de su madre. La santidad de Silvia había sido el suelo donde germinó su vocación, pero aquel tiempo también fue de sombras. Roma atravesaba una de las épocas más difíciles de su historia. Las invasiones bárbaras habían destruido las instituciones, el hambre golpeaba las calles y la peste se cobraba vidas día tras día. En medio de todo, la iglesia era el único refugio de esperanza, y Silvia, con su discreta grandeza, representaba esa fe que no se rinde. En su casa, no solo se rezaba, sino que se tejían redes de caridad. Era conocida por consolar a las viudas, por educar a las jóvenes en la virtud y por mantener viva la llama de la esperanza. Había en ella una serenidad que desarmaba el miedo. Algunos relatos cuentan que, en los peores días de la peste, cuando las calles estaban vacías y el aire olía a muerte, Silvia se mantenía firme, orando frente a la ventana de su hogar, con una vela encendida. Era su forma de decirle al mundo que la luz de Cristo no se apaga ni en la noche más oscura. Aquel gesto, aparentemente pequeño, casi invisible, se convirtió en símbolo de resistencia espiritual. Y así, entre el rumor del viento sobre las ruinas y el murmullo de sus oraciones, se forjaba la historia de una mujer que cambiaría la historia sin proponérselo. Santa Silvia no fue una líder política ni una fundadora de órdenes religiosas, pero fue algo mucho más profundo. Fue el corazón espiritual de una generación que se negaba a rendirse. Su vida se convirtió en un puente entre la Roma antigua y la iglesia que resurgía, entre la nobleza terrenal y la santidad eterna. Mientras la ciudad se desmoronaba, ella construía dentro de su hogar una fortaleza de fe, y en ese santuario doméstico, la semilla de un niño llamado Gregorio comenzó a crecer, alimentada por las lágrimas, las plegarias y el amor de su madre. Ella no podía imaginar que ese niño se convertiría en uno de los papas más sabios, el Magno, el Grande, pero Dios ya lo sabía. Y por eso la había elegido a ella, a una mujer silenciosa, para ser el instrumento de un cambio que aún resuena en la historia de la Iglesia. El mundo no la aplaudió, no la coronó, no escribió su nombre en los mármoles de Roma, pero el cielo sí lo hizo. Y en ese contraste entre la grandeza invisible y la fama pasajera, comienza el misterio profundo de su legado, el poder del silencio que cambia el mundo. ¿Conocías ya la inspiradora vida de Santa Silvia? ¿Sabías que su nombre está unido a prodigios, gran realizaciones y milagros increíbles? ¿Has experimentado alguna gracia o bendición a través de su intercesión? Cuéntame en los comentarios, leeré cada uno con cariño y te regalaré un corazoncito en tu mensaje. No olvides dejar tu like, suscribirte al canal y compartir este video con tus amigos para que juntos sigamos creciendo en fe, vocación, en medio del poder y la riqueza. La Roma del siglo VI seguía siendo una ciudad donde el esplendor pasado convivía con la ruina. Las columnas de mármol todavía se alzaban, majestuosas, sobre calles cubiertas de polvo y miseria. Entre el perfume de los jardines patricios y el hedor de los barrios pobres se dibujaba un contraste brutal: poder y decadencia, lujo y hambre, fe y desesperación. En medio de ese escenario, la figura de Silvia de Roma brillaba con una luz particular. Nacida en una familia noble, esposa de un alto funcionario del gobierno, su vida parecía destinada al confort y a la seguridad. Sin embargo, lo que distinguió a Silvia no fue la riqueza que poseía, sino la manera en que supo transformarla en servicio.
Su vocación nació en el corazón mismo del poder, pero floreció en el terreno de la humildad. Silvia y su esposo, Gordiano, pertenecían a una de las familias más antiguas y respetadas de Roma, la gens Anicia. Aquella estirpe, famosa por su fidelidad a la Iglesia y por su compromiso con la caridad, había producido senadores, magistrados y santos. Era un linaje que, incluso en tiempos de ruina, mantenía cierta influencia en la política y la administración de la ciudad. Gordiano servía como regionarius, una especie de administrador de distrito o funcionario responsable de la organización de la vida pública romana. Su hogar era un punto de encuentro de obispos, monjes, aristócratas y ciudadanos comunes que buscaban consejo o refugio. Pero detrás de ese escenario de poder, de las recepciones y de los banquetes discretos, había una mujer que, mientras el mundo se ocupaba de la apariencia, se concentraba en lo esencial. Silvia vivía rodeada de privilegios, pero su corazón nunca se enredó en ellos. Desde joven, entendió que la riqueza era un medio, no un fin. Su vida no se medía por la abundancia de bienes, sino por la profundidad del espíritu. Los sirvientes de la casa recordaban que era común verla distribuyendo ropa y comida a los pobres, incluso con sus propias manos, sin importar el rango o la hora. Cuando los mendigos se acercaban a las puertas del Clivo Scauri, la respuesta de Silvia siempre era la misma: dadles pan y dadles con amor. En tiempos donde los nobles preferían esconder la miseria detrás de los muros, ella la abrazaba. Su fe se volvía visible no en palabras, sino en actos. A pesar de su entorno aristocrático, Silvia nunca permitió que la comodidad adormeciera su conciencia. Su esposo compartía con ella esa misma visión. Ambos comprendían que la verdadera nobleza no provenía del título, sino del servicio. Por eso, mientras otras familias se aferraban a su fortuna, ellos comenzaron a transformar su hogar en un centro de espiritualidad y ayuda. Las habitaciones donde antes se celebraban banquetes se convirtieron en salas de oración y estudio de las Escrituras. Las manos que antes sostenían copas de plata ahora servían comida a los hambrientos. Roma, fragmentada y herida, encontraba en aquella casa un pequeño oasis de esperanza. Silvia comprendía, como pocos, el poder del ejemplo. Su hijo Gregorio creció rodeado de cultura, aprendiendo gramática, retórica y derecho, como correspondía a un joven de su rango. Pero lo que marcó su alma no fue la instrucción intelectual, sino la espiritualidad de su madre. En las primeras horas de la mañana, cuando aún reinaba el silencio, él la veía orar, de rodillas, frente a una lámpara encendida. En esas largas horas de recogimiento, el pequeño Gregorio aprendió que la oración no era una obligación, sino un diálogo íntimo con Dios. Su madre le enseñó que cada acto de fe tenía el poder de sostener el mundo. En esa casa del Celio se unían dos fuerzas opuestas, la disciplina del poder y la ternura del Evangelio. Silvia no rechazaba su entorno noble, pero lo purificaba con el espíritu del servicio. Recibía a los huéspedes con humildad, a los sacerdotes con reverencia y a los pobres con cariño. Cada gesto suyo estaba impregnado de un profundo sentido de misión. Era como si supiera, en lo más profundo de su alma, que estaba formando a alguien llamado a grandes cosas. Y efectivamente, lo estaba. Su hijo Gregorio sería el papa que salvaría a Roma del colapso espiritual y político, pero antes de ser papa, fue discípulo de una mujer santa. Con el tiempo, Roma fue cayendo en manos de los lombardos. La inseguridad creció, las cosechas se perdieron y los impuestos asfixiaban al pueblo. Muchos nobles abandonaron la ciudad, buscando refugio en tierras más seguras. Silvia y Gordiano, sin embargo, permanecieron. No podían abandonar a los pobres que dependían de ellos, ni cerrar su hogar a quienes buscaban auxilio. Su sentido de responsabilidad no era solo social, sino profundamente cristiano. Silvia solía decir que nadie puede llamarse seguidor de Cristo mientras quede un hambriento a su puerta. Esa frase, repetida por generaciones, resume el espíritu de su vida. El contraste entre su entorno y su interior era impresionante. Mientras otros se obsesionaban con mantener el prestigio, Silvia renunciaba a los adornos innecesarios, simplificando su vida cada vez más. Su vestimenta era sobria, su mesa sencilla, su palabra serena. Detrás de su sonrisa se escondía una fortaleza espiritual que no se doblegaba ante las circunstancias.
Las crónicas la describen como una mujer de belleza serena, con mirada firme y dulce, capaz de inspirar respeto y paz al mismo tiempo. Pero no todo fue calma en su camino. La muerte empezó a rodearla. Los conflictos políticos, la peste y la miseria golpearon a su alrededor. En ese tiempo, perdió a su esposo y con él la estabilidad material que aún le quedaba. Fue entonces cuando su verdadera vocación emergió con toda su fuerza. En lugar de lamentarse o buscar seguridad en su posición, Silvia optó por un camino radical: consagrarse completamente a Dios. No se retiró a un monasterio, sino que transformó su hogar en un lugar de oración y contemplación. Vivía en una pequeña celda junto a la puerta de San Pablo, donde pasaba sus días en silencio, oración y servicio. Sin embargo, incluso en su retiro, su influencia se extendía más allá de los muros. Gregorio, que ya había abrazado la vida monástica, recibía de ella no solo alimentos, pues se dice que le enviaba hortalizas frescas y aceite al monasterio, sino también consejo y consuelo. Entre madre e hijo se tejía una relación de profunda espiritualidad. Cuando Gregorio enfrentaba dudas o desánimos, encontraba en las cartas y mensajes de su madre un refugio de sabiduría. Su fe firme lo sostenía en los momentos de debilidad. Era como si ella, incluso a distancia, siguiera moldeando su alma. Silvia había comprendido algo esencial: la vocación no siempre se manifiesta en los templos ni en los altares, sino en el lugar donde uno se encuentra. La suya fue la vocación de servir desde el poder, de transformar la riqueza en instrumento de caridad y luego de convertir la pérdida en entrega total. Su vida fue un puente entre dos mundos, el de la nobleza terrenal y el de la santidad eterna. Mientras Roma luchaba por sobrevivir, Silvia se convirtió en un símbolo de resistencia espiritual. No necesitó huir ni esconderse. Su fuerza no provenía de los ejércitos ni de las alianzas, sino de la fe profunda que la unía a Dios. En las noches frías, cuando el rumor de la guerra se acercaba, ella encendía su lámpara y oraba por la ciudad. Su casa, iluminada desde dentro, era como un faro en medio de la oscuridad. Aquella mujer, que había vivido entre los poderosos, se había convertido en una intercesora silenciosa, una protectora invisible de Roma. Así, entre el esplendor de los palacios y la penumbra de las catacumbas, Santa Silvia demostró que el poder y la riqueza no son obstáculos para la santidad, sino materias primas que el alma puede transformar. Su vocación no fue huir del mundo, sino redimirlo desde dentro. Allí, en medio de los símbolos del poder y los restos del imperio, floreció la fe más pura, la de una mujer que, con humildad, supo servir a Dios en la abundancia y en la pobreza, en el honor y en la pérdida, sabiendo que todo lo visible es pasajero y que solo el amor permanece. La siembra invisible que dará fruto. El amanecer sobre Roma parecía, como siempre, un cuadro de oro y púrpura extendido sobre las colinas, pero aquella mañana el aire tenía un matiz distinto, casi sagrado. En una casa donde la nobleza y la fe se entrelazaban en un delicado equilibrio, una mujer de mirada serena y alma firme oraba en silencio. Era Silvia, madre de Gregorio, quien más tarde sería llamado Magno. Su nombre aún no resonaba en la historia de los santos, pero en el silencio de sus oraciones ya germinaban las semillas de una transformación espiritual que el mundo apenas podría imaginar. No buscaba aplausos ni monumentos. Su altar era la mesa familiar, su púlpito era el ejemplo, su homilía eran los actos pequeños, constantes y llenos de amor. En una Roma donde el poder brillaba con orgullo y los templos parecían competir con el cielo, ella elegía la senda de lo invisible, de lo que no se ve pero perdura. La vida de Santa Silvia no fue una sucesión de milagros externos, sino una historia de milagros silenciosos. En tiempos donde las voces poderosas dictaban el rumbo del imperio, ella entendió que el alma humana podía moldear el destino de la historia más profundamente que la espada o el oro. Cuando su esposo, Gordiano, servía como senador y hombre de Estado, Silvia era su refugio espiritual. Ella mantenía viva en su hogar la llama de la fe que se apagaba lentamente en muchos corazones romanos. Educó a su hijo Gregorio entre las sombras del esplendor y la decadencia, enseñándole que la verdadera grandeza no se media por el trono que uno ocupa, sino por la humildad con la que se sirve. En las largas noches de Roma,
Cuando el eco de las fiestas resonaba en la distancia, Silvia rezaba frente a una pequeña lámpara de aceite. A veces, el viento hacía temblar la llama, pero ella veía en ese parpadeo la fragilidad del mundo y la necesidad de mantenerse firme. Sus manos, gastadas por los años, tocaban el suelo frío, y su corazón se elevaba como un incienso invisible. Decía: «Señor, haz de mi hijo un instrumento de tu luz. No le des poder, sino sabiduría. No le des riquezas, sino un corazón puro que te busque incluso entre las ruinas del mundo». Nadie más escuchaba aquellas palabras, pero Dios sí. Y esas oraciones, dichas en silencio, fueron las que moldearon a Gregorio, el futuro papa que guiaría a la Iglesia con firmeza y ternura en una de sus épocas más oscuras. Silvia entendía que la fe verdadera no florece en el ruido, sino en el terreno del sacrificio cotidiano. Ella renunció a muchos lujos que su posición le ofrecía. Se vestía con modestia, compartía su mesa con los necesitados y nunca cerraba la puerta a quien pedía pan o consuelo. Su hogar era una escuela de caridad. No predicaba con discursos, sino con actos. Cuando Gregorio, aún joven, observaba a su madre lavar los pies de los pobres o repartir pan a los huérfanos, aprendía que la grandeza de Roma no estaba en sus mármoles, sino en el corazón de los justos. El mundo romano se derrumbaba en guerras, pestes y divisiones. El esplendor de los césares se desmoronaba ante los ojos de los humildes, pero en la casa de Silvia reinaba una paz inexplicable. Era como si Dios hubiera puesto allí una pequeña arca de esperanza, protegida del caos exterior. Gregorio crecería en ese ambiente de equilibrio entre lo terrenal y lo divino. Aprendió de su madre que el alma debe mantenerse firme aun cuando el mundo se desmorona, que el amor es más fuerte que la destrucción y que el servicio es el camino más alto hacia el cielo. La semilla que Silvia plantaba en el corazón de su hijo no era visible, pero echaba raíces profundas. Ella sabía que tal vez nunca vería el fruto de sus enseñanzas, pero no le importaba. Su fe era como el trabajo de un jardinero que riega la tierra sin saber cuándo llegará la primavera. Y esa paciencia, esa entrega silenciosa, fue la base sobre la que se levantaría uno de los pontificados más santos de la historia. A veces, durante la madrugada, Silvia se levantaba para orar por los enfermos de Roma. Caminaba por las calles oscuras, llevando en una cesta pan, aceite y hierbas medicinales. Nadie conocía su nombre. Nadie sabía que aquella mujer noble que visitaba los tugurios era la esposa de un senador. Pero Dios conocía cada uno de sus pasos. Su vida fue un testimonio de lo que significa sembrar sin esperar cosecha inmediata. Y ese misterio, esa fuerza silenciosa es lo que convertiría su historia en una de las más bellas del cristianismo primitivo. En cada mirada que lanzaba a su hijo había una oración silenciosa. Gregorio, años después, recordaría esas miradas como las más poderosas predicaciones que jamás escuchó. En sus escritos como papa, cuando hablaba de humildad, misericordia y servicio, las palabras de su madre parecían resurgir entre líneas, porque el amor que ella sembró no murió con el tiempo, se convirtió en doctrina, en ejemplo, en luz. Santa Silvia no fue conocida en su época como una santa ni venerada en vida, pero su influencia moldeó uno de los pilares de la Iglesia. Su existencia demuestra que las almas ocultas pueden cambiar la historia del mundo sin salir nunca de sus hogares. La siembra invisible de sus virtudes germinó en el espíritu de Gregorio y a través de él alcanzó generaciones. Su legado no se mide en milagros visibles, sino en los corazones transformados por su ejemplo. Así, mientras la historia recuerda a papas, emperadores y mártires, detrás de uno de los más grandes doctores de la Iglesia hay una madre cuyo nombre fue pronunciado primero por los ángeles, Santa Silvia, la mujer que comprendió que la fe más pura no necesita testigos, solo coherencia entre el amor y el silencio. En ella, el alma de Roma encontró su último destello de santidad antes de renacer bajo la cruz. Y en su vida discreta, el mundo descubrió que incluso lo más pequeño, cuando se ofrece a Dios, puede cambiar el curso de los siglos. La prueba del dolor, la libertad del don. El paso del tiempo, implacable y silencioso, comenzó a tallar en el rostro de Silvia las marcas de los años, pero su mirada seguía teniendo la misma luz serena
de quien ha aprendido a ver a Dios incluso en medio del dolor. La Roma que una vez fue el centro del poder se desmoronaba lentamente entre guerras, hambrunas y plagas. El miedo se filtraba por las calles y las familias nobles se escondían tras los muros de sus palacios. Pero en la casa de Silvia, el miedo no tenía morada. Allí se respiraba una paz que desafiaba toda lógica humana, una paz nacida de la aceptación del sufrimiento como parte del camino hacia lo eterno, porque ella comprendía que el dolor, cuando se ofrece por amor, se transforma en un don. Silvia había perdido a su esposo, Gordiano, en medio de las convulsiones de Roma. Aquella ausencia la desgarró profundamente. Durante días enteros, el silencio de la casa parecía más pesado que nunca. Las sombras se alargaban en los pasillos donde antes resonaban las voces de su familia. Gregorio, ya adulto, veía en los ojos de su madre la tristeza contenida, pero también la fuerza que solo los corazones templados por la fe conocen. El amor no muere, le decía ella con voz serena. Solo cambia de forma, y si lo entregamos a Dios, se convierte en puente hacia lo eterno. La muerte de Gordiano fue el inicio de una transformación interior más profunda en Silvia. Ya no se conformaba con rezar por los demás, ahora se ofrecía a sí misma, entera, como víctima silenciosa por las almas del mundo. Se desprendió de sus bienes con una determinación que sorprendió incluso a los más piadosos. Convertida en viuda, dedicó lo que le quedaba de vida a servir, a cuidar enfermos y a sostener a los más débiles, sin importarle el peligro ni el agotamiento. Roma sufría una epidemia que diezmaba barrios enteros, y mientras muchos huían, Silvia entraba en las calles más oscuras, llevando consigo un pequeño crucifijo y un cántaro de agua bendita. Allí, entre los cuerpos enfermos y los gemidos, ella veía el rostro de Cristo. No temía el contagio ni la muerte. Sabía que la vida no se mide por su duración, sino por el amor que se derrama en ella. Sus manos temblorosas limpiaban heridas, sus labios murmuraban oraciones, y sus ojos se llenaban de compasión. Muchos decían que su sola presencia traía consuelo, que su voz calmaba los miedos como un himno antiguo. Y aunque la enfermedad la rodeaba, nunca se quejaba, nunca dudaba. Decía que cada lágrima era una semilla de luz plantada en el corazón de Dios. Gregorio, testigo de aquella entrega, sentía que su madre vivía ya entre el cielo y la tierra. La veía debilitada, pero envuelta en una especie de resplandor invisible. En las noches, cuando los gemidos de los enfermos aún resonaban en la distancia, él la encontraba orando, con las manos cruzadas sobre el pecho. Sus labios repetían una y otra vez: «Señor, acepta este dolor, no como castigo, sino como ofrenda. Que mi sufrimiento sea alivio para los que no tienen esperanza». Aquellas palabras, pronunciadas en medio del silencio, se grabaron para siempre en el alma de Gregorio. Serían ellas las que años después resonarían en sus escritos, cuando como papa enseñara que el sufrimiento redimido se convierte en el camino más alto hacia la gracia. Pero la prueba no terminó allí. Silvia comenzó a sentir los efectos del cansancio, de las largas jornadas sin descanso y de la exposición constante a la enfermedad. Su cuerpo empezó a ceder y las fiebres la obligaron a retirarse de sus labores. Muchos creyeron que su misión había terminado, pero en realidad apenas comenzaba su más grande entrega. Postrada en su lecho, debilitada, siguió rezando por los enfermos, por los huérfanos, por Roma. Le pedía a Dios que no la sanara, sino que hiciera de su dolor una fuente de gracia para los demás. Y así, entre la fiebre y la oración, su habitación se convirtió en un santuario silencioso donde los pobres seguían acudiendo, no ya por pan, sino por consuelo espiritual. Su hijo, profundamente conmovido, se acercaba cada día a su lado para escuchar sus palabras. En uno de esos días ella le dijo: «Gregorio, hijo mío, no temas al dolor. A veces, el dolor es la única voz que nos hace escuchar a Dios con claridad. Si un día llegas a guiar almas, recuerda que la compasión solo nace de quien ha sufrido. El que no ha sentido la herida no sabe curar». Aquella enseñanza quedó grabada en el corazón de Gregorio como un fuego que jamás se apagaría. El alma de Silvia se purificaba en el crisol del sufrimiento. Su rostro, aunque marcado por la enfermedad, irradiaba serenidad.
Quienes la visitaban decían que su mirada parecía ver más allá de lo visible, como si contemplara ya un mundo que los demás no podían percibir. Era el rostro de una mujer que había encontrado libertad en la entrega y había comprendido el misterio del dolor redentor. Una tarde, mientras el sol se ocultaba tras las colinas del Aventino, Silvia pidió que abrieran las ventanas. Quería ver el cielo. Respiró lentamente, mientras murmuraba una oración. Señor, todo lo que tengo, todo lo que soy, te pertenece. Haz que este cuerpo cansado sea semilla de vida eterna para los que amo. En ese instante, Gregorio, de pie junto a su cama, comprendió el sentido más profundo de la libertad espiritual, la capacidad de entregar todo, incluso el propio sufrimiento, por amor. Los días siguientes fueron un silencio sagrado. Roma seguía gimiendo bajo la peste, pero en aquella pequeña habitación, un alma estaba siendo consumida como una lámpara ante el altar. Silvia había entendido que el dolor no era enemigo, sino compañero de camino. No era castigo, sino instrumento de redención. A través de su entrega silenciosa, su fe se hizo invencible. Cuando las fuerzas la abandonaban por completo, aún encontraba en sus labios palabras de gratitud. A quienes la rodeaban les decía: el dolor no nos encadena, nos libera, porque nos enseña a soltar todo lo que no es eterno. En esos momentos finales, ya no había en ella temor ni tristeza, había paz, la paz de quien ha amado hasta el extremo. El ejemplo de Santa Silvia se extendió más allá de su vida. En los días en que su nombre aún no era venerado, los pobres y los enfermos hablaban de la Madre de Roma, aquella mujer que había amado sin reservas. Su entrega se convirtió en leyenda, y su espíritu siguió inspirando a quienes buscaban servir a Dios sin ruido ni vanidad, porque en la prueba del dolor, Silvia encontró la libertad suprema, la de darse completamente, hasta el último aliento, y descubrir que en el don de sí misma estaba escondido el rostro del amor divino, el legado que trasciende generaciones. Roma despertaba bajo un cielo gris, cubierto por una neblina que parecía llorar con la ciudad. Habían pasado años desde la muerte de Santa Silvia, pero su presencia seguía viva, respirando en las calles donde ella había caminado, en las casas donde había orado, y sobre todo, en el corazón de su hijo, Gregorio. Era como si su espíritu siguiera allí, vigilante, invisible pero poderoso, moviendo los hilos de la historia desde el silencio del cielo. Gregorio, ya transformado por la experiencia y el dolor, llevaba en sí la herencia más pura que una madre puede dejar, la fe inquebrantable, la humildad profunda y la certeza de que el amor tiene más fuerza que cualquier imperio. El legado de Silvia no se escribía con tinta, sino con actos. Su ejemplo había moldeado en Gregorio una visión del mundo que desafiaba el pensamiento de su tiempo. En una Roma donde muchos líderes eclesiásticos caían en la tentación del poder y la ostentación, él recordaba las palabras de su madre: el que sirve con amor es más grande que el que gobierna con soberbia. Cuando el pueblo lo aclamó como papa, él aceptó el cargo no con orgullo sino con temblor. Sentía el peso de la responsabilidad, pero también la voz interior de Silvia, susurrando desde el cielo: hijo mío, no temas. El que ama verdaderamente nunca está solo. Bajo su pontificado, la Iglesia enfrentaba uno de los periodos más oscuros de su historia. Las invasiones bárbaras habían dejado a Roma devastada, las hambrunas arrasaban aldeas enteras y la desesperanza amenazaba con hundir la fe del pueblo. Gregorio, inspirado por el ejemplo de su madre, no gobernó desde un trono, sino desde el servicio. Él fue el primer papa que se llamó a sí mismo Servus Servorum Dei, siervo de los siervos de Dios, una expresión que reflejaba la herencia espiritual de Silvia. En cada decisión, en cada gesto de compasión, se reflejaba la educación silenciosa de aquella mujer que lo había enseñado a arrodillarse antes de mandar. Mientras muchos líderes buscaban alianzas políticas, Gregorio buscaba almas. Él mismo repartía pan entre los necesitados, organizaba hospitales y orfanatos, y enviaba misioneros a las regiones más alejadas del mundo conocido. Su corazón ardía por el Evangelio, pero esa llama había sido encendida, muchos años antes, por las oraciones de su madre. En los momentos de duda, cuando el peso del pontificado lo abrumaba, Gregorio se retiraba a orar, evocando el ejemplo de Silvia,
que había encontrado en el silencio su refugio y su fuerza. Madre, decía en sus meditaciones, tú me enseñaste que el verdadero poder nace del amor, no de la fuerza. Ayúdame a no olvidar tu lección. El eco de esa educación maternal resonaba incluso en los escritos de Gregorio. En su obra Moralia in Job, hablaba del sufrimiento como camino de purificación, tal como Silvia le había enseñado durante su enfermedad. En sus homilías, exaltaba la humildad como virtud esencial de los cristianos, recordando el modo en que su madre servía a los pobres sin esperar gratitud. Cada palabra de sus textos, cada reforma que impulsaba, llevaba el perfume espiritual de aquella mujer que había comprendido, siglos antes, que las grandes transformaciones nacen del amor oculto. La santidad de Silvia no fue proclamada por trompetas, sino reconocida por generaciones enteras que vieron en su hijo la encarnación de su enseñanza. Cuando los fieles acudían a escuchar al Papa Gregorio, no solo escuchaban a un líder de la Iglesia, sino la voz de una madre que había educado a su hijo para ser puente entre Dios y los hombres. Roma, que antaño había conocido la soberbia de los césares, encontraba ahora la dulzura de una nueva maternidad espiritual, la de una madre que, desde el cielo, guiaba a su hijo para restaurar el corazón del cristianismo. La influencia de Silvia se extendió incluso más allá de su tiempo. Gregorio reformó la liturgia, dio origen al canto gregoriano, impulsó misiones evangelizadoras en Europa y reorganizó la administración eclesiástica con una visión que mezclaba disciplina y misericordia. Cada una de esas decisiones llevaba la huella invisible de su madre, porque quien ha sido amado con pureza aprende a gobernar con ternura, y en Gregorio esa ternura se convirtió en doctrina. Sin embargo, el legado de Silvia no se limitó a su hijo. Su ejemplo inspiró a otras mujeres romanas que, viendo su vida, comprendieron que la santidad no estaba reservada a los claustros ni a los altares, sino que podía florecer en el hogar, en el silencio del servicio cotidiano. Muchas comenzaron a seguir su ejemplo, renunciaban a los lujos, cuidaban enfermos, alimentaban a los pobres y educaban a sus hijos en la fe. Roma, herida por la guerra y el hambre, encontró en aquellas mujeres el rostro de una nueva esperanza. Era el legado silencioso de Silvia, extendiéndose como una llama que se multiplica sin apagarse. Gregorio, en más de una ocasión, confesó que su fuerza provenía de los cimientos espirituales que su madre había puesto en su alma. En una carta a una monja amiga escribió: «Nada de lo que soy habría sido posible sin las lágrimas de mi madre. Sus oraciones fueron mi primer sermón, su ejemplo mi primera doctrina». Palabras sencillas, pero que revelaban una verdad profunda. Detrás de cada santo hay alguien que en el anonimato sembró con amor. Con el paso de los siglos, la figura de Santa Silvia comenzó a ser venerada como símbolo de la maternidad santa, aquella que no busca reconocimiento, sino salvación para los suyos. Su casa se convirtió en un pequeño santuario, y los peregrinos acudían allí para pedir por sus familias. Decían que el espíritu de Silvia seguía acompañando a las madres que sufrían por sus hijos, que escuchaba las oraciones silenciosas de quienes ofrecían su dolor como ella había hecho. Y así, el legado de amor y fe que ella inició siguió floreciendo generación tras generación. El ejemplo de Santa Silvia cruzó fronteras. En los monasterios, los monjes recordaban su nombre como ejemplo de caridad doméstica. En las iglesias, su memoria era celebrada como la de una mujer que transformó la historia sin empuñar una espada ni pronunciar discursos. Y en cada madre que, en silencio, educaba a su hijo en la fe, su espíritu seguía vivo, porque el verdadero legado no se mide por monumentos ni títulos, sino por la capacidad de inspirar corazones, incluso siglos después. Así, en la historia de la Iglesia, el nombre de Santa Silvia quedó unido al de su hijo como dos estrellas que brillan con la misma luz. Gregorio fue el pastor que guió a Roma, pero Silvia fue la raíz invisible que sostuvo su fe. Ella fue la primera maestra de un papa, la mujer que enseñó al mundo que el amor más grande no necesita testigos. Y aunque su cuerpo descansó en silencio, su alma siguió fecundando la tierra con el mismo poder invisible que un día encendió en su hogar. En el corazón de cada creyente que escucha su historia, el legado de Silvia se renueva. Es el eco de una vida que enseñó a vivir desde el don,
una herencia que sigue trascendiendo generaciones, recordando que el amor ofrecido con humildad no muere nunca, se convierte en eternidad. En la quietud del alma, cuando el mundo parece desvanecerse en un murmullo lejano, es donde el llamado más verdadero se hace oír. No es un grito ni una orden, sino un susurro suave, casi imperceptible, que nace en el rincón más profundo del corazón. Ese llamado silencioso no busca aplausos, ni reconocimientos, ni recompensas terrenales. Es una voz que invita a mirar hacia adentro, a descubrir lo que siempre estuvo allí, el propósito oculto que da sentido a cada paso, a cada lágrima y a cada renuncia. En este punto del camino, la historia de la fe ya no se trata de grandes gestas visibles, sino de la fidelidad secreta que se mantiene firme incluso cuando nadie observa. Es el eco de una entrega que sigue resonando en el tiempo, invisible pero eterna. El llamado silencioso no llega cuando todo está en calma, aparece en medio de la confusión, cuando la mente duda y el corazón se siente dividido. Es en esas horas oscuras, cuando la vida parece un laberinto sin salida, que esa voz interior se hace más clara. No promete facilidades, pero sí sentido. No elimina el dolor, pero le da un propósito. Así fue en la vida de los santos, de los profetas y de los hombres y mujeres que decidieron escuchar antes de comprender. Ellos no esperaron garantías, simplemente siguieron esa brisa interior que soplaba hacia lo desconocido. Y en ese abandono confiado, descubrieron que el verdadero milagro no era cambiar el mundo exterior, sino dejar que Dios transformara su mundo interior. Hay almas que caminan entre nosotros con esa serenidad profunda que solo tienen los que han respondido a su llamado. No necesitan palabras grandiosas para expresarlo, porque su vida misma es el mensaje. Llevan la paz en la mirada, la paciencia en las manos y la fe en el silencio. Han aprendido que el amor no siempre brilla en los altares, sino en los actos pequeños y constantes, en el perdón que se repite, en la ayuda discreta, en la comprensión que se ofrece sin juicio. Ese es el legado más puro de quien escucha el llamado interior, transformar lo ordinario en sagrado, lo cotidiano en eterno. A veces, ese llamado toma la forma del dolor. Es la enfermedad que despoja, la pérdida que sacude, la soledad que duele. Pero incluso allí, en las sombras del sufrimiento, hay una enseñanza secreta. El alma se purifica en la prueba, no como castigo, sino como una alquimia divina que convierte el sufrimiento en sabiduría. Lo que antes era herida se vuelve fuente. Lo que antes pesaba se convierte en alas. Quien ha pasado por la oscuridad con fe sabe que la luz no se busca, se reconoce, porque la presencia divina nunca se ausenta, solo cambia de rostro para enseñarnos algo que aún no entendíamos. Y cuando ese llamado se acepta con humildad, algo cambia para siempre. No hay un antes y un después visibles, pero el alma lo sabe. Es como si una semilla que dormía en el fondo del corazón comenzara a germinar. Ya no se vive por costumbre, sino por convicción. Cada gesto adquiere profundidad, cada encuentro tiene propósito, cada silencio está lleno de significado. Ese despertar interior no se anuncia con palabras, pero se siente en la forma en que se ama, en la manera en que se mira la vida, en la gratitud que brota incluso en medio del dolor. Hay momentos en que el alma, cansada de las exigencias del mundo, se sienta a descansar en el regazo de lo divino. No busca respuestas, solo presencia. Es allí donde el llamado se convierte en comunión, donde ya no se trata de hacer, sino de ser instrumento, ser puente, ser espacio para que la gracia fluya. En ese estado de entrega silenciosa, uno comprende que todo lo que parecía pérdida era parte del plan y que incluso los caminos rotos llevaban al mismo destino, el encuentro con lo eterno. Quien escucha ese llamado silencioso aprende también el lenguaje del tiempo, sabe que no todo florece enseguida, que algunas promesas necesitan años y que los frutos del alma maduran despacio. Aprende a confiar en el ritmo divino, a no forzar los procesos, a no temer la espera. Porque el amor verdadero no se impone ni se apura, simplemente permanece. Y en esa permanencia se revela la libertad de quien ya no busca el control, sino la comunión. Y mientras el mundo sigue corriendo,
obsesionado con el ruido y la apariencia, esas almas silenciosas continúan sembrando su fe en lo invisible. No necesitan testigos, porque saben que lo que se ofrece con pureza nunca se pierde. El universo entero parece conspirar en favor de quien vive desde el amor. Las palabras que se dicen con el alma viajan más lejos de lo que imaginamos. Los gestos sencillos se vuelven huellas y la bondad callada cambia el destino de muchos sin que nadie lo note. Ese es el misterio del llamado silencioso, que transforma sin ruido, que sana sin imponerse, que deja luz incluso en la sombra. Tal vez no todos escuchen esa voz de inmediato. Algunos la confunden con sus pensamientos, otros la ignoran por miedo a lo que podría pedirles. Pero tarde o temprano el alma despierta. A veces lo hace en un suspiro, a veces en un golpe. Y cuando por fin se abre a esa presencia interior, todo lo demás se reordena. La vida deja de ser un conjunto de casualidades para convertirse en una sinfonía donde cada nota tiene sentido. No porque todo sea perfecto, sino porque todo tiene propósito. Así, el llamado silencioso no es un punto final, sino el principio de una nueva forma de existir. Una vida que ya no se mide por lo que se tiene o se logra, sino por lo que se entrega y se ama. En ese silencio habitado, donde el alma y lo divino se encuentran, se comprende que la verdadera misión no era cambiar el mundo, sino dejar que el amor lo transformara desde dentro. Y en ese descubrimiento, el espíritu encuentra su descanso, su paz y su eternidad. En la serenidad del tiempo, el nombre de Santa Silvia sigue resonando como un canto dulce y maternal, una melodía que no se apaga porque fue compuesta con la música de la fe. Su vida, tejida entre los silencios del servicio y las oraciones cotidianas, se ha convertido en un faro para quienes buscan encontrar a Dios en lo simple, en lo discreto, en lo invisible. Santa Silvia, madre de San Gregorio Magno, no fue reconocida por grandes gestas públicas ni por milagros visibles, sino por su pureza de corazón y por su entrega silenciosa a la voluntad divina. Su historia nos recuerda que la santidad no siempre se forja en los altares del heroísmo, sino en los pequeños sacrificios que nadie ve, pero que Dios contempla con ternura infinita. Su figura, envuelta en el aroma de la humildad, ha trascendido los siglos. En Roma, donde vivió y fue ejemplo de fe inquebrantable, se conserva su memoria con profundo respeto. Allí, en la Basílica de San Gregorio al Celio, su nombre se pronuncia con devoción, pues su influencia maternal fue el suelo fértil donde germinó la grandeza espiritual de uno de los papas más sabios de la historia, pero su veneración se ha extendido mucho más allá de las murallas romanas. En Italia, especialmente en Cerdeña y Sicilia, su recuerdo se celebra como el de una mujer que encarna la fuerza espiritual de las madres cristianas, capaces de transformar el destino de la humanidad con su oración silenciosa. También en España, Francia y Polonia, su figura ha encontrado un lugar entre los corazones que honran la sencillez como virtud celestial. En cada rincón donde su nombre se pronuncia, Santa Silvia es reconocida como símbolo de fe doméstica, de amor incondicional y de esperanza transmitida en el hogar. En América Latina, su devoción ha crecido con el paso del tiempo, especialmente en comunidades italianas y católicas que veneran su ejemplo como modelo de vida interior y fortaleza espiritual. Contemplar la vida de Santa Silvia es detenerse ante un espejo donde el alma se reconoce frágil, pero sostenida por algo eterno. Ella no necesitó riquezas ni reconocimientos para dejar huella. Su poder fue el amor, su grandeza, la oración y su legado, la fe que sembró en su Hijo y en quienes aprendieron de su ejemplo. Su historia nos habla del valor de lo invisible, de la fuerza del silencio que edifica sin ruido, de esa fe que no busca luces pero ilumina. En su figura se revela la grandeza de lo pequeño, el milagro cotidiano de quien vive en comunión con lo divino desde lo más sencillo. Así en cada altar que lleva su nombre, en Roma, en Nápoles, en París, en Varsovia o en las pequeñas capillas de América, Santa Silvia continúa recordando al mundo que la santidad no se grita, se vive, que lo eterno florece en lo humilde y que el amor, cuando es puro, nunca muere, solo se transforma en luz que guía generaciones.